Aleluya. Aleluya. Cree y sé lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos creer para poder ser llenos por el Espíritu de Dios? Esa es la pregunta que necesitas hacerte. ¿Cómo puedo creer para ser lleno? Porque sin ser lleno no puedes vivir correctamente. Es difícil vivir correctamente sin ser lleno. Es difícil vivir correctamente. No puedes obedecer la palabra escrita sin ser lleno. No puedes obedecer la palabra escrita sin ser lleno. Estás sin un ayudador, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Cómo puede uno vivir sin un ayudador en tiempos de tentación? Puedes ver. Aleluya. Así que tomemos nuestra lectura. La tomaré desde la posición de la fe. El libro de Hebreos, capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Así que vamos a tomar ahora el versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, de tu presión y tensión, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? De desobediencia. Aleluya. Entonces, esto es Hebreos 4. Tomas tu lectura desde el versículo 1 hasta el final. Y encuentra tiempo también para leer Santiago 2, desde el versículo 14 hasta el final. Esto te ayudará. El libro de Juan 16, versículo 12 hasta el final. Y el libro de Juan 14, desde el versículo 15 hasta el final. También el libro de Juan 7. Empieza a leer desde el versículo 37 hasta el 39. Tan solo tienes que tomarlo desde el ángulo de la fe. Cree y sé lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Como dije, sin ser lleno, no puedes vivir correctamente. Nadie puede hacer la obra de bondad. Dios puede. Puedes hacerlo por ti mismo, pero por razones egoístas, clásicas y materiales. Nadie puede hacer la obra de obediencia, pero Dios lo hace según su voluntad. Puedes hacerlo. Toma nota de esto. Puedes ser obediente como hombre, pero por razones que tú conoces. En este libro de Juan 7, versículo 37 al 39, Jesús dijo: si crees en mí,
recibirás el Espíritu Santo. Si crees en mí, recibirás ¿qué? El Espíritu Santo. La pregunta que necesitas hacerte es: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Hazte esa pregunta. Dices que eres un creyente. Estamos de acuerdo en que eres un creyente. Pero recibiste el Espíritu Santo cuando el Padre dijo: si crees en mí, recibirás el Espíritu Santo. Jesús dijo: aquellos que crean en mí deben recibir. Es su voluntad para todo creyente recibir, ser lleno del Espíritu Santo. Es su voluntad. Porque sin eso, sin el Espíritu Santo, no puedes vivir correctamente. No puedes obedecerle. La Escritura, la Biblia, no puedes obedecer la Biblia. No es posible. Así que desde la mañana has estado glorificando su nombre, has estado cantando, venerándole. La Biblia dice que donde sea que Jesús es glorificado, el Espíritu Santo viene. Esto significa que sin ser lleno, no puedes glorificarle. Desde la mañana has estado danzando, danzando. Sé glorificado, sé glorificado. Bien. Pero donde sea que Jesús sea honrado, el Espíritu Santo viene. Esto significa que no puedes honrarle sin el Espíritu Santo. No puedes venerarle. Jesús, Jesús. Ves a las personas llorando. Jesús. ¿Cómo honras a Jesús sin el Espíritu Santo? Hay verdad en la palabra de Dios. Sin ser lleno del Espíritu Santo, no puedes entender esa verdad. Hay sanidad, hay liberación, hay bendición, hay salvación en la Biblia, en la palabra de Dios, en la Biblia que llevas. Pero todo eso puede ser desvelado para ti cuando eres lleno del Espíritu Santo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo. Un cristiano sin ser lleno del Espíritu Santo es un cristiano sin un ayudador. En tiempos de tribulación no hay ayudador. En tiempos de tentación no hay ayudador. En tiempos de prueba no hay ayudador. Él no permitirá que la prueba sea demasiado grande. Permanecer con Jesús es permanecer con el Espíritu Santo. Es ahí donde reside nuestra seguridad. Dile a tu vecino, es ahí donde reside nuestra seguridad. Permanecer con Jesús es permanecer con el Espíritu Santo. Es ahí donde reside nuestra seguridad. En tiempos de tentación, en tiempos de tribulación, en tiempos de crisis, en tiempos de prueba. Ahí es donde reside nuestra seguridad. Puedes ver por qué has estado llamando el nombre de Jesús y parece que nada ocurre. Sigues quejándote. Demasiado estrés, demasiada tensión. Estrés, tensión. Permanecer con Jesús es permanecer con el Espíritu Santo. Ahí es donde reside nuestra seguridad. Cuando llamas a Jesús sin ser lleno,
No puedes ver a Jesús en escena. Muchos proclaman ser cristianos. Muchos de nosotros proclamamos ser creyentes sin ser llenos. Es una crisis. Dile a tu vecino, es una crisis. Es una crisis. Dices que yo soy tu padre. Yo no soy tu padre. Incluso no te conozco. No hay manera de que yo pueda conocerte sin el Espíritu Santo. Pero sigues proclamando que soy tu padre. No hay manera de que yo pueda ser tu padre sin el Espíritu Santo. Continúas diciendo que soy tu padre. No hay manera de que yo pueda ser tu padre sin el Espíritu Santo. Es una crisis. Muchos cristianos hoy en día no saben cómo creer y expresar su fe. Porque la Biblia dice que hay poder en nuestra boca. La creencia en nuestro corazón es liberada mediante la fe fuera de nuestra boca. Pero muchos de nosotros hoy no sabemos cómo creer y expresar nuestra fe. Simple. La fe es expresada a través de obras. Por estas obras la fe es perfeccionada. La fe sin obras es muerta. Es muerta. ¿Y cuál es esa obra? Déjame que te dé un buen ejemplo. Después de orar, tú crees que no va a llover. Y al mismo tiempo, llevas contigo un paraguas. ¿Estás conmigo? Esto es un un ejemplo sencillo que te doy. Después de orar, estás a punto de ir a trabajar y miras el cielo y parece estar oscuro, como si estuviera a punto de llover. Como cristiano, oras y después de orar, crees que no lloverá. Y al mismo tiempo, llevas contigo un paraguas. ¿Qué es eso? Como cristiano, el paraguas que llevas. Esto pone en cuestionamiento tu fe. Esto anula tu fe. Esto es una forma de incredulidad. Es una forma de ¿qué? De incredulidad. En caso de que llueva, ¿sacas tu qué? Tu paraguas. La inconsistencia de tu creencia te hace llevar un paraguas. En caso de que llueva, en caso de que no llueva. Pero después de que hayas orado y Dios no es un hombre, no sé si va a llover o no va a llover. La inconsistencia de tu creencia te hace llevar contigo un paraguas en caso de que llueva. Dios no es un hombre. Solo la fe le agrada. Esto significa que nuestro corazón está inquieto y agitado.
This means our heart is what? Esto significa que nuestro corazón está como. That is why we carry what? Es por eso que llevas ¿qué? Umbrella. Paraguas. This show that we have Esto not muestra yet believed. que todavía no hemos creído. When one believes, Cuando uno cree, he is at rest. está en reposo. When a person believes, Cuando una persona he cree, will no longer worry ya no estará preocupada or doubt. o dubitativa. Even in your business, Incluso en tus negocios, you really show that realmente you are not a muestras Christian. que no eres cristiano. There are so many business cards Hay you have. muchas tarjetas de negocio en tu bolsillo. In case this fail, En caso de que esto falle, you do this. haré esto. You're a contractor. ¿Eres un you are contratista? this. ¿Eres esto? Even you express it Incluso lo in expresas in the life of your en children. la vida de tus hijos. First choice, second choice. Primera elección, segunda elección. You train them Tú with los entrenas unbelief. en incredulidad. If you believe in Si God crees en Dios in a certain matter, para un cierto asunto, you should have the work of faith. debes tener una obra de fe en ese asunto. Are you with me? ¿Estás Tell conmigo? your neighbor, if you Dile a tu believe vecino, in si God crees en in a Dios certain matter, para un cierto asunto, you should have work of faith in that matter. debes tener una obra de fe en ese asunto. You believe it will not ¿Crees rain. que no lloverá? Why carry umbrella? ¿Por qué llevas un paraguas? That show Eso that muestra something is wrong que with algo your faith. está mal con tu fe. That show Esto your faith is muestra false. que tu fe es falsa. I will take it one Lo by tomaré one. uno por Because I uno, want to lead porque you to the quiero Spirit of God. que seas guiado por el I Espíritu de just want Dios. to carry you there. Tan solo quiero llevarte I ahí. will carry you Te by llevaré force. a la fuerza. If you Si insist, I know what insistes, to do. sé lo que hacer. You can Puedes insist, I know what insistir. to do. Yo sé lo que hacer. But I don't want to Porque rush you. no I quiero want to take apresurarte. Quiero you llevarte like Sunday school, como en la escuela dominical, kindergarten, la guardería. A, A, B, B, C, C, D, D. Next tomorrow, Lo siguiente, start mañana from empezamos E, por F. E, F. Now you know Ahora. the work of faith now. Tú conoces la obra de la fe ahora. Faith Sabes que la is fe expressed se expresa through a través work. de las obras. By this work, Por estas obras, faith is la fe perfected. es perfeccionada. You pray over Oras some trouble, respecto a algún problema, but pero you busy estás ocupado planning planeando your own, por tu cuenta, worry and full of preocupado y anxiety, lleno de ansiedad, as if you have como never si prayed nunca at all. hubieras orado en absoluto. You pray over some trouble, Oras respecto a algún problema, but you busy pero estás ocupado planning your planeando own tu propia strategy estrategia in case en that caso prayer is not de que answered. esa oración no sea contestada. Strategy, Estrategia. I bought a ticket. Compré el ticket. I will go and see Voy a ver a so tal person, o tal persona, which doctor, al hechicero. strategy, Estrategia, tactic. táctica. Busy planning ocupado your own planeando strategy, tu propia estrategia, worry preocupado and anxiety, y agitado, as if you have como si never nunca prayed hubieras orado at all. en absoluto. And prayer of faith Y la oración de fe must be followed debe ser seguida by an por absolute una trust absoluta in God confianza that He en is Dios, now working out the answer. en que Él está elaborando la respuesta. The opposite is your case. Pero lo contrario es tu caso. Your issue Tu asunto is a different one. es uno You want to diferente receive Holy y Spirit. tú quieres recibir al Espíritu Santo.
Tell your neighbor, Dile a tu prayer of faith vecino, la oración de fe must be followed debe ir seguida by an absolute trust por una absoluta confianza en that Dios, He is now working en out the que Él answer. está elaborando ahora la respuesta. But Pero what is the case? lo contrario es el caso. You attend Asistes big a anointing, una you run after gran the unción small anointing. y corres tras la pequeña unción. You run Te into encuentras upper con una anointing, unción you superior run into small y te anointing. encuentras con una pequeña Tell me why unción. it will not be affected. Dime por qué esto no debería afectar tu You vida. run into Te encuentras specialists, con un professor who especialista, specialize on a un certain profesor matter. especializado en cierta materia. After leaving Y the después de place, dejar el you lugar, now run into ahora te quack encuentras people con curanderos, or skilled con people personas to treat you. imitadoras para tratarte de nuevo. why this Dime quack por thing qué will not spoil ese the curandero no specialist. estropearía el trabajo del especialista. A lot of Muchas people have touched you, personas te han tocado. your own is Lo to tuyo pray for. es You don't know orar. who is praying for you. No sabes Whether quién it's a está orando religious por man, ti, ya whether sea it's un hombre this, religioso, whether it's spiritually, ya sea a un lot of espiritista. hand. After Muchas prayer, manos, and you have been después de blessed, orar y haber sido bendecido, of hand will remove esas those muchas blessings manos removerán esa bendición de nuevo. Pray for Ora me, por mí, pray for me, ora por pray mí, for me. ora You por don't know mí. who is praying for Y no you. sabes quién está orando por Whether ti. it's removing Si the bien anointing está in your life, removiendo la or unción is en tu vida, decreasing, or is o está multiplying, disminuyendo, or is o está dividing the multiplicando, anointing in your life. o está dividiendo la unción en tu vida. That is why Y es you por see eso que people ves a personas breakthrough con progreso after a while y again, después de un tiempo de nuevo caen, because it's running from one porque están corriendo specialist de un especialista to quack al curandero, to those a who can aquellos divide que his pueden life. dividir en su vida. I mean, Quiero this decir, is life we live today. Esa es la vida que vivimos hoy. If you Si know who is supieras praying quién for está you, you orando will por not ti, want no him to pray for querrías you, que orara por ti, because it's going to destroy you. porque va a destruirte. And Y if si you know who sabes is quién praying está for you, orando you por ask him ti, to pray le for you. pides que ore por ti. And be Cree filled y sé with the lleno Holy Ghost. del Espíritu Santo. Say it again. Dilo de nuevo. I can hear you. No puedo oírte. The reason La why we razón have por to la que go tenemos through que ir a faith través de la is fe very important. es We muy can't just importante. jump. The No Bible podemos says tan in solo John saltar. 7, La Biblia 37 dice to 39, en Juan 7, it says, 37 al if you believe in 39, me, que si crees en mí, you will receive the recibirás Holy al Ghost. Espíritu If I Santo. start there, Si it may be empiezo very por ahí, difficult for you to puede que understand. sea muy difícil para ti entender de qué estoy hablando. Pero todo viene de qué? De la fe. La fe. Fe. Enter through Así the que angle of faith. entramos a través del ángulo de la fe. The tablet, Las the pastillas, medicine las doctor given medicinas you, que el if médico you te ha don't dado, believe in God si no crees en with Dios, medicine, con las you cannot medicinas, believe in God no puedes without creer en medicine. Dios sin las medicinas. Say, this is my Dices, tablet. I don't estas son know mis whether I should pastillas, take it. no sé si No, tomarlas. is it Jesus want to do? ¿Es eso lo que Don't Jesús believe quiere God que haga? with- Si in- no believe in crees en God Dios with the tablet, con las the pastillas, medicine you have. las medicinas que tienes, You cannot believe no in puedes Him creer en Él without. sin esas pastillas. The tablet, Las the pastillas, medicine is las nature. medicinas son naturaleza. Mere nature, Es it was naturaleza. fabricated from the nature, Esto and fue nature is extraído from de la naturaleza y la naturaleza es de Dios. God. Say, when Tú I dices say I que can't cuando see digo any que no puedo Christian, ver ningún I'm cristiano, only looking at the religious. solo estoy viendo personas I repeat religiosas. again. Lo Where repito is de Christian nuevo. here? ¿Dónde está el Going by cristiano the aquí? message. Where is- Según el where is mensaje, Christian? ¿dónde está el cristiano? Where is Christian? ¿Dónde está el cristiano? So I need to Así que explain. necesito This is what explicarlo. I've Y explained. esto es lo que he explicado hoy. It's a Es commodity, algo the issue común. of umbrella El I ejemplo use is a commodity. del paraguas que uso es algo común. I mean, there is Christian. Hay cristianos aquí, Christian cristianos without a helper. sin un ayudador.
Necesitas un ayudador en tiempos de tentación, en tiempos de tribulación, porque Él prometió que no nos dejará sin un ayudador. Así que, por favor, trabaja en este mensaje. Trabaja en él. Trabaja en él. Trabaja en él. Y no te olvides de tu asunto de hoy. La meditación. Meditación constante. Continúa meditando. No te engañes a ti mismo con la oración, gritando. Tú no sabes lo que viene en adelante. No has recibido ese nivel de ofrecer, de pararte y decir en el nombre de Jesús, dame galletas, dame pan. Tú conoces al Jesús al que estás hablando. Si tú le conoces, Él te contesta, pero siempre hablas tú y Él nunca habla. Tu oración es unilateral, unilateral. Tú siempre hablas en tu oración, pero nunca oyes a aquel al que estás hablando. Decir, está bien, no te preocupes, no te lo daré ahora, pero la razón por la que no te lo doy es por esto o por lo otro. Está bien, antes de que tú digas en el nombre de Jesús, amén. Pero tú nunca oyes de Él, solo eres tú el que habla siempre en la oración. Y la oración es bilateral. Es bilateral. De dos direcciones. Conversación. Tú hablas y Jesús habla. En el nombre de Jesús, necesito galletas. Y Él te dirá, está bien, esas galletas, no te preocupes, te las daré, pero no ahora. Y tú puedes seguir tu diálogo de nuevo. Está bien, si no me das estas galletas, ¿qué me vas a dar, Señor? Está bien, te lo daré, en el tiempo correcto. Está bien, Señor. Normalmente, ¿oyes de Él? Eres tú siempre el único que habla y habla y habla y habla. Y cuando alguien llama a tu puerta, tú abres y olvidas tu oración. Así que, ahora, empieza por el fundamento. No nos engañemos a nosotros mismos. Meditación, ahora. Prepara tu corazón para Dios. Tu corazón no es una morada. Aún tienes que preparar tu corazón. Hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Hay una división. Ve, no vayas. En contra, en tu corazón. Hay mucho ocurriendo en tu corazón. Deja que tu corazón se asiente mediante la meditación. Meditación, meditación. Himnos, cantos espirituales, melodías. Prepara tu corazón. Él pronto entrará. Y cuando Él entra, tan solo verás la oración que viene naturalmente. Viene, no de la manera en que tú la diseñas, que la modelas por ti mismo. ¿Quieres orar? Tengo dolor de cabeza. Oh Señor Jesús, sáname. Como si Jesús no supiera que tienes dolor de cabeza, cuando Él no está muerto. Tengo cáncer. Sáname, Señor. Como si Él no supiera que tienes cáncer. Él es tu creador. ¿Cómo no va a conocerte tu creador? Y tú ahora le estás diciendo a tu creador lo que estás atravesando. Ignorante. Soy estéril. Estoy buscando por el fruto del vientre. Señor, libérame, libérame. ¿Cómo? ¿Cómo puedes creer que Dios no sabe lo que estás atravesando? Tan solo eres un bolígrafo. Se usa el bolígrafo para escribir, pero aquel que sostiene ese bolígrafo, ese es tu creador. Y tú eres el bolígrafo que se usa para escribir. ¿Cómo puede ese bolígrafo ahora decirle a aquel que lo sostiene, mira, no tengo tinta dentro de mí, ya no puedo escribir nunca más? Si oyeras del bolígrafo algo así, ¿no lo tirarías lejos? Somos cristianos sin un ayudador. Dile a tu vecino, eres un cristiano sin un qué, porque no estás lleno todavía. Dile a tu vecino,
Si no estás lleno todavía, puedes ser un cristiano, as you proclaim así como proclamas, without a helper. sin un ayudador. Helper in time of temptation. Un ayudador en tiempos de tentación, ayudador en tiempos de tribulación, He help us ayudador. Él nos in ayuda our struggles. en nuestras luchas. Is there. Él está ahí, en nuestras luchas. David, you are Aquí here. estás hoy. You know what Tú sabes lo que yo he atravesado en este ministerio. Tú sabes lo que yo he atravesado sin ese ayudador. ¿Piensas que todavía podría estar aquí? No es posible. Incluso todos ustedes saben en el pasado. Estabas en casa y no fuiste capaz de comer. Estabas comiendo y soltaste tu comida y dijiste, oh, ¿es este el final de la sinagoga? Tibi Joshua, ¿este es el final? ¿Qué va a pasar después? Oh, Dios mío. Ese ayudador You need. lo necesitas.